¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? El domingo pasado tuvimos la visita del profeta José, quien es un hombre que Dios lo usa y dio una palabra de ánimo, dio una instrucción de prosperidad, una dirección de bendición de parte de Dios. Pero las bendiciones son como puertas que están abiertas, pero a nosotros nos corresponde entrar. También se entregaron unas llaves que eran las promesas, y las llaves también hay que saberlas usar para poder nosotros entrar a esa bendición que tiene Dios para nosotros. Las circunstancias que estamos viviendo no paralizan a Dios, no frenan sus propósitos, y qué bueno que lo podamos entender. Hay un principio que está en el libro de la sabiduría de Proverbios, los libros sapienciales. Proverbios 3, capítulo 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Nosotros necesitamos comprender que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, proviene de Dios. Esta circunstancia de pandemia fue una enseñanza para todo el mundo. El mundo entendió que creía que la salud era un derecho, que creía que la libertad era un derecho, que creía que la riqueza era un derecho. Pero con esta pandemia hemos entendido que todo es si Dios lo permite. De nada sirve uno hacer planes, de nada sirve uno hacer inversiones, de nada sirve uno proyectarse, tener mucha capacidad, tener muchos recursos, tener mucha educación, tener los mejores aliados, si Dios no está allí. Porque si Dios lo permite, es que lo podemos lograr o lo podemos alcanzar. A veces uno cree que no, la salud es si Dios la permite, nos permite tenerla. La prosperidad es si Dios nos permite tenerla. La libertad es si Dios nos permite tenerlo. Y por eso necesitamos comprender que las cosas no se manejan según las cosas de esta tierra, sino que Dios es el que gobierna todo. Jesús en Mateo 6, del 19 al 20 dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder y son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden, la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón. Y aquí hay un principio que nos da Jesús, y es aprender a obedecer, a caminar en sus principios. La mayor riqueza es cuando nosotros tenemos principios espirituales de victoria. Y por eso, para algunos, este tema de las ofrendas, de los diezmos, de ser generosos, es un tema difícil. A algunos les molesta, les incomoda, pero este tema es muy necesario y muy importante, porque de allí se desprende el desarrollo espiritual, el emocional y el financiero de cada creyente. Debemos saber ofrendar, diezmar y dar sabiendo lo que estamos haciendo y cuál es el resultado de eso que hacemos. Como primer punto, diezmar y ofrendar es un acto de adoración a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Nosotros damos porque le adoramos. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, una historia que nos muestra claramente el principio de la adoración. Dice así Juan 12, del 1 al 6. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Mire la historia. Lázaro, ¿quién sabe la historia de Lázaro? Lázaro había estado muerto
por 4 días en una tumba. Y aparece Jesús y lo resucita. Él tenía 2 hermanas, Marta y María. Y ahora Jesús estaba de regreso a Betania, al lugar donde vivía Lázaro, Marta y María. Y obviamente ellos le hacen una comida. Querían honrar, agradecer, adorar la presencia de Jesús. Por eso nosotros necesitamos comprender que realmente venimos a la iglesia, le servimos, ofrendamos como un acto de adoración, como un acto de agradecimiento extremo. ¿Qué haría usted si Jesús, después de haberle resucitado un familiar, llega a su casa? Por lo menos una comida, por lo menos un acto de honra, por lo menos un acto de adoración. Dice que, versículo 3, que entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con la esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí hay muchas mujeres. Nosotros sabemos, los hombres, que para las mujeres el cabello es algo realmente importante. Las mujeres pues tienen un punto focal muy hermoso que es el cabello, desde esa época hasta hoy en día. Aquí vemos que las mujeres tienen esa belleza de que se arreglan el cabello, se ponen colores, tienen parte de su hermosura, de su feminidad, está en eso. Y lo otro hermoso es que huela rico, el perfume. Y aquí tenía un costoso perfume, casi medio litro. ¿Qué podía hacer esta mujer para adorar, para agradecer a Jesús? Pues obviamente cogió lo que más importante era para ella. Cogió y este perfume lo ungió a los pies de Jesús y con su cabello lo usó como trapo. Mire ese acto de adoración. Pero las personas de este mundo, como no adoran a Jesús, como no están agradecidos con Él, este mundo está como está por desagradecimiento. Hay una característica propia de este mundo y es que las personas son desagradecidas, principalmente con Dios, porque este mundo no reconoce que la vida la da Dios, la salud la da Dios, la sabiduría la da Dios, los recursos, no, para este mundo no es así. Este mundo le ha dado la espalda a Dios y cree que todo lo que tiene es obra de su propia astucia, de su propia sabiduría. Este mundo le ha dado la espalda a Dios y no le agradece. Por eso es que este mundo está como está y por eso es que este mundo está infeliz. Porque en este mundo no hay agradecimiento. Una característica propia del Hijo de Dios, propia del creyente, es que es agradecido. Cuando nosotros entendemos que Jesús, siendo en forma de Dios, tomó la forma de como uno de nosotros y murió en la cruz para salvarnos, realmente nosotros no tenemos más sino que agradecerle. No hay con qué pagarle, solamente agradecerle. Este mundo no lo entiende, porque este mundo prefiere cambiar la gloria de Dios por una piedra, por una mata de sábila, por una herradura, por un brujo, por un baño, por una estatua. Este mundo dejó de adorar al Dios creador del cielo y de la tierra por cosas de piedra, de palo, por personas, por brujos. Y realmente la religión de un mundo sin Dios es la brujería, la hechicería, la idolatría. Y eso, en vez de hacer a las personas más agradecidas, las hace más infelices. Porque el infeliz siempre será infeliz mirando lo que no tiene. El infeliz sale muy feliz de su casa y ve que su vecino compró algo nuevo y hasta ahí llegó su felicidad. Mientras que el agradecido, el que aprende a adorar, le da gracias a Dios por lo que tenemos. Y si hay algo que nos ha dejado bueno esta pandemia, es que cuántos aprendieron a dar gracias a Dios porque hay salud, porque pueden respirar. Ay, Señor, puedo respirar. Gracias, Señor. Gracias pueden dar a Dios porque tienen una familia, porque no ha llegado ninguna calamidad a su casa. Gracias, Señor, porque tengo mis hijos, mi familia, tengo amigos genuinos. Gracias, Señor, porque estoy en una ciudad hermosa. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas bonitas que tú nos das.
Por eso necesitamos nosotros desarrollar siempre un espíritu de adoración, porque el que adora es agradecido. No es que sea loco fundamentalista, usted se la pasa orando, dando gracias. Yo tenía un estado antes en mi teléfono, creo que hace 2 años, que decía agradecido y más feliz. Porque la base de la adoración es el agradecimiento. Qué bueno uno invitar a Jesús o invitar a alguien y uno estar agradecido. No es obligado. Cuando usted venga a la iglesia, no venga obligado. Hay alguna gente que dice, bueno, Señor, ya vine, ya estoy aquí. Ahora cumple lo que te estoy pidiendo. Y si no cumples mi oración, me voy. Hay gente que cree que Dios le debe, o que va a perjudicar a Dios si no voy. Pues realmente la adoración la disfrutan aquellos que realmente tienen una relación cercana con Jesús. Y en este caso, Lázaro, Marta y María, quienes eran amigos de Jesús. Y había pasado una tragedia. Lázaro había muerto, pero Jesús lo había resucitado. ¿Cuántos aquí estaban perdidos antes? ¿Cuántos aquí estaban muertos en sus delitos y pecados y conocieron el Evangelio y el Señor les ha dado una esperanza, los han hecho nacer de nuevo y les ha dado una vida eterna? Yo soy un agradecido porque sé que el que cree en Cristo es una nueva criatura y la muerte ha perdido su aguijón. Entonces la adoración forma parte de esa actitud agradecida para con Él. Dios no nos debe, nosotros le debemos a Él, pero Dios es tan bueno. Dios no es como ninguno de nosotros, porque yo estoy seguro que si Dios fuera como cualquiera de nosotros, uno dice, no, le cortó los servicios, ya no hay más aire para tal persona que no me adora, ya no llueve sobre tal persona. Pero Dios es misericordioso y siempre nos bendice, pero obviamente Él honra y bendice más y mejor a aquellos que le buscan, le sirven y le adoran, disfrutan de sus bendiciones. Dice el versículo 4 que sin embargo Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y muchos dijeron amén. Nosotros vemos obviamente muchos discípulos como Judas que tienen argumentos lógicos, argumentos buenos. Ay, no adores a Dios, mejor dale eso a los pobres. Pero realmente eso no es el corazón de una persona que realmente está agradecida. Dice el versículo 6, no es que a Judas le importara a los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte de él. Mucha gente tiene problemas para dar porque quiere todo para sí. Quiere coger y sustraer. Quiere retener. Tiene una actitud de avaricia. Judas no tenía por qué robar. Si Jesús tenía una bolsa que había administrado y estaba ahí lo de Jesús y lo de los discípulos, él tenía esa ambición diabólica de robar. Y Jesús le respondió: déjala en paz. Versículo 7. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y aquí vemos la lucha entre los actos de adoración de María y la crítica de los Judas. Judas empieza a razonar: hubiera sido mejor, pero ¿por qué? Sabía cuánto era, es que eso costó tanto, eso es un despilfarro. Uno se pone a pensar y hasta lógico es
coger un perfume medio litro y regárselo en los pies de Jesús. Eso es un despilfarro. Pero no entienden la connotación de la adoración a Jesús. Para el otro era argumentativo. Y muchos argumentos de esos estamos escuchando hoy en día con el propósito de que nosotros no seamos agradecidos y no le demos honra a Dios. Como segundo punto, el principio de ofrendar y diezmar es un principio de libertad financiera que Dios intencionadamente proporcionó para el beneficio nuestro. Oiga bien, el diezmo y la ofrenda es para beneficio del que diezma y ofrenda, no para el beneficio de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, pero Él elaboró un sistema, un principio, que a través de las ofrendas y los diezmos, Él iba a pelear por ti. Él iba a bendecirte de manera sobrenatural. En Malaquías 3, 8 al 12, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición estáis maldito, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todos los diezmos al alfolí, y el alfolí es una caja, así como esta, era una caja donde se echaban los diezmos y las ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, dice, para que haya alimento en mi casa. Y dice: y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros, por cada uno de nosotros, reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Y mire que repetidamente dice el Señor de los ejércitos. Y uno dice: ¿por qué no dice el Señor que provee? Porque las batallas en la antigüedad se ganaban con los principios espirituales. Cuando el pueblo de Israel iba a enfrentar a un ejército a veces más grande, más fuerte, muchas veces lo superaba en número, lo superaba en capacidades, lo superaba en armamento, ellos iban alabando al Señor. Ellos alababan, adoraban, llevaban el arca, que era la garantía de que la presencia de Dios estaba con ellos. Y ellos tenían bien claro el versículo que dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios pelea la batalla, yo tengo garantizado la victoria. Ellos usaban los principios como la alabanza, para que la presencia de Dios, la adoración a Dios, para que la presencia de Dios los acompañara. Pero también habla el Señor de los ejércitos, mostrando el diezmo y la ofrenda como una victoria económica. Una victoria económica. ¿Cuántos quieren experimentar una victoria económica? ¿Yo por qué les estoy hablando de esto? No lo hago constantemente, porque el propósito no es manipular o presionar o gestionar algo para que ustedes den. El propósito es que entiendan el principio de la bendición de dar. La razón principal para que uno pueda diezmar y ofrendar es que podamos participar activamente en el ciclo de bendiciones divinas que Dios ha establecido para la vida de los creyentes. Recuerdo que el domingo pasado estuvo el profeta José. Hay un testimonio muy hermoso aquí esta mañana. Mi hermana Viviana contó de su hijo, que ya estaba con una llamada, y él dijo: veo el número 8 en una camiseta, y vienen contrataciones y cosas, y hoy recibimos la noticia de que Sebastián firmó con el número 8 en una camiseta, y ahí está
Mi hermana con su camiseta. Ahí está la camiseta, ponte de pie, mira. Ahí está la camiseta con el número 8 que le dieron a su hijo y ella está en representación. Se llama que tenía el número 8. Lo profético es que esta historia la vengo a saber hoy. La sabía mi hermana porque obviamente el papá de Sebas murió cuando Sebastián tenía ¿cuántos años? 4 años. También jugaba fútbol y tenía el número 8. Y el profeta dice, veo que hay una camiseta con el número 8. Y la nueva camiseta de Sebastián es el número 8. Y sabe cómo es un club de fútbol de Alemania que tiene un nombre Fortuna en español. Tiene SB Fortuna, ¿verdad? En español uno lee Fortuna. Pero ¿sabes para qué Dios mandó al profeta para decir eso? Para que no creamos que fue la suerte, que fue la fortuna. Qué coincidencia hubiéramos dicho, ay, el 8, qué coincidencia. No, la bendición de Dios viene de manera sobrenatural a los hijos que creen en Él. Y por eso necesitamos adorarle, por eso necesitamos darle la gloria a Dios. Yo creo en lo que estoy compartiendo. Hay un principio básico que dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Eso es un principio universal de Dios. Si tú no eres fiel en lo poco, no pasas al segundo paso. Y nosotros necesitamos aprender a ser fiel en lo poco. Esta familia ha sido una familia que ha caminado con fidelidad, con perseverancia. No ha sido de la noche a la mañana. Fácil no ha sido, ¿verdad? Pero es posible y se cumplirá el propósito de Dios. Porque si crees, para el que cree, todo es posible. ¿Fácil? Bueno, Dios puede facilitar, porque es que lo imposible no se puede hacer. Pero Dios permite que lo imposible sea posible. Hay que creer, hay que ser fiel, hay que perseverar. Y la instrucción que dio Él no fue algo que yo no le dije que hiciera. Él vino y nos dio una herramienta. Hicimos este alfolí y Él nos dijo que cada uno por familia recibiera un sobre. Y en este sobre dijo, hiciéramos una oración por 7 días. La hemos hecho a las 5 de la mañana durante 7 días. Hoy se cumplió el 7º día. Me he reunido como con 50 familias que han querido reunirse y dijo que en esta semana que viene hagamos un ayuno. Cada cual haga un ayuno buscando la bendición de Dios y que cada uno traiga una ofrenda generosa para el templo. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Para qué lo pide? Yo no le dije que pidiera, él no lo necesita, no es para él, no es para el pastor, es para el templo. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta de victoria sobrenatural en tu economía. Ya Dios está mostrando, Dios no tiene que decir, hagan para yo hacer. Él hace, pero necesitamos permanecer siendo fieles. Porque de nada sirve que Dios te dé para uno ser infiel. Porque las bendiciones que Dios nos da no es para levantar el ego, porque es que algunos creen que es que se merecen la bendición. Es que yo soy lo mejor, yo soy superior a todos. Yo soy el mejor, el escogido, el más bonito, el más inteligente, el más capaz. Cuando piensas así ya te crees el diablo. Así pensaba Lucifer. Lucifer creía que era la última Coca-Cola del desierto. Y terminó en el arrastrado y su final es un final profetizado de muerte, fracaso. Nosotros necesitamos entender que Dios nos bendice con propósito. Obviamente para disfrutar la vida, para darle una buena vida a nuestros familiares, pero también para ser de utilidad al que nos rodea, para bendecir sus propósitos y proyectos. También para eso el Señor nos bendice. Y no hay nada más gratificante que uno ser útil en la vida. Dios no nos hizo para ser parásitos. Satanás es el parásito.
Satanás todo lo que coge, lo destruye, lo arruina, lo seca. Pero Dios da una vida abundante. Y no hay nada más gratificante, no hay nada que lo llene a uno más de felicidad que uno ser útil. La vida en esta tierra es una vida corta. La Biblia dice que es como la flor de la hierba. Nace y se seca. Nuestra vida promedio, no sé cuánto será, 70, 80 años. Eso es corto, eso pasa así rápido. Y si la esperanza está solamente en lo que hacemos en esta vida, estamos sí, muy mal. Dios nos dio la esperanza de vida eterna. Y Jesús dice, no se enfoquen en solo hacer riquezas aquí en la tierra, en amontonar. Hagan riquezas en el cielo. ¿Y cómo se hace eso? Siendo fiel, creyendo. La riqueza mayor es obedecer a su palabra. Es la mayor riqueza del pasaje que leímos ahorita. Seamos obedientes, disfrutemos la vida. Dios quiere bendecirnos. ¿Usted lo cree? Dios quiere bendecirte. Trajo un profeta para darnos bendición, para decir, la muerte no se va a adelantar. A mí me da mucha alegría eso, que la muerte no se va a adelantar. La muerte no nos va a coger de sorpresa. La muerte no se va a adelantar, tampoco se va a atrasar, la de aquí de la tierra, porque es que es el momento de embarque al cielo. Pero aquí en la tierra yo sí quisiera que cada uno sea útil, disfrute su familia, disfrute los propósitos, disfrute lo que tiene, sea útil, sea de bendición. Así uno llega entonces a la meta en el cielo con el corazón satisfecho, alegre. Hay gente que en esta tierra la verdad lo que hace es destruir, son hijos de Satanás, todo lo dañan, todo lo arruinan, traen desgracia. Y uno dice, no, Señor, llévatelo, porque realmente no aporta, no suma. Pero los hijos de Dios siempre dejan esperanza, y para sus generaciones y para generaciones futuras. El diezmo, como tercer punto, y les decía inicialmente, es una muestra de agradecimiento. Es un acto voluntario donde nosotros le agradecemos a Dios. Y algunos dicen que el diezmo, algunos discípulos y teólogos judaicos de Judas dicen que el diezmo y la ofrenda fue de Moisés, que ya hoy los cristianos no ofrendan y diezman, porque antes se ofrendaba y se diezmaba a Jehová, al templo, y que ahora no. Pero están equivocados, porque el diezmo no es de Moisés. El diezmo es un principio de agradecimiento. Y el primero que diezmó es Abraham. Y Abraham fue antes de Moisés. Cuando Abraham diezma, no había ley, no estaba Moisés. Apenas estaba Dios llamando al padre de la nación de Israel. Y Abraham diezma. Dice Génesis 14, versículo 17, que después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es valle del rey. Y Melquisedec, aparece este personaje, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, oiga bien, era el sacerdote del Dios Altísimo. Y uno dice, pero no se estaba fundando apenas la nación judía. Dios no se estaba apenas revelando a la nación judía, y aparece Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le llevó pan y vino a Abraham. ¿Qué le llevó? Oiga, ¿qué es para nosotros el pan y el vino? La Santa Cena. Y aparece Melquisedec y le lleva pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham le dio a Melquisedec una 10ª
parte de todos los bienes que había recuperado. El principio que estamos enseñando: agradecimiento, reconocimiento, adoración. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Nosotros ofrendamos y diezmamos entendiendo que lo que tenemos no fue producto de la suerte. No, la bendición que vino no vino de la nada, como dicen los científicos de este mundo, que esta creación tan compleja y tan hermosa salió de la nada, de la suerte. Y dicen ser sabios. Nosotros sabemos que el Dios creador del cielo y de la tierra nos ha permitido dar la bendición que tenemos. Y aquí aparece Melquisedec, que es tipología de Cristo. Busquen en Hebreos, en el Nuevo Testamento, cuando hablan que Jesús es de la orden de Melquisedec, que es el sumo sacerdote y es el sacrificio. Melquisedec es tipología de Cristo. Abraham tuvo un encuentro con Cristo, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús es Dios que se encarnó y que nosotros lo conocimos en el Nuevo Testamento con el nombre de Jesús, que significa el Salvador. Jesús es el Salvador y vino a perdonar nuestros pecados. Aquí se llamaba Melquisedec y dice que el nombre Melquisedec es príncipe de paz. Y Melquisedec, Cristo, le trae pan y vino y lo bendice y le hace entender que la victoria que él tuvo fue porque Dios peleó por él. Yo no sé si me estoy comunicando y espero que ustedes tengan oídos espirituales y mente espiritual, porque lo que Dios está diciendo es que Él va a pelear por ti, va a pelear por mí, va a pelear por la iglesia, el poblado de Misión Cristiana, va a pelear por tu familia, va a pelear por los negocios, va a pelear por las circunstancias que estamos viviendo. Y entonces yo le adoro y le honro, porque apenas, adórale al Señor. Porque apenas él recibió esa bendición, ¿quién le dijo a Abraham que había que diezmar? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo lo guió. Él entendió que era una demostración de agradecimiento. Señor, aquí te traigo. Y la vida de Abraham pasó de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque aprendió este principio de ser fiel al Señor. La ofrenda se convierte en una herramienta poderosa para que el Señor pelee las batallas económicas, como la alabanza y la adoración y la oración. Vea que el mensaje que dio el predicador el domingo pasado, un mensaje, vea, José no iba a venir, él humanamente no vendría. Él dijo que su cuarentena no la iba a cancelar. Estaba hablando con Jorge y Jorge me dijo: pastor, dígale a José que venga, que le hace más caso a usted. Yo le dije: el Señor lo va a traer, porque Él no me va a hacer caso a mí, Él le va a hacer caso a Dios. Y así fue. Yo no le dije, Él dijo: Dios me dijo que viniera. Así que, iglesia, presta atención, porque yo no le dije que viniera. Dios mandó a su profeta a decirnos que aunque las circunstancias sean adversas, aunque aparentemente caminemos por el desierto, o aunque nos enfrentemos frente a un mar rojo y vengan los enemigos atrás de las deudas, de los problemas, a querernos alcanzar, había una herramienta que tenía Moisés en sus manos. Eso fue lo que dijo, que era un palo, un árbol, una madera torcida, dijo él, y con eso tocó y fue la llave con que Dios le abrió la puerta. Yo creo que esta es otra llave. Yo no estoy diciendo esto y quiero que, yo estoy respondiendo de pronto a pensamientos. Esto no es para mí. Yo también tengo mi llave. Algunos argumentan que dicen: no, los pastores son ladrones, se roban la plata. Yo no me la robo. Y usted no está en una iglesia donde se roban la plata. Yo trabajo por mis cosas y trabajo en la iglesia. Y también aporto, porque yo he aprendido este principio. La palabra profética que dio Dios a la iglesia es que de esta iglesia iban a salir empresarios. Así dijeron, ¿verdad?
que iban a salir empresarios, personas reconocidas. Y yo me alegro, porque ustedes son mis hijos. Yo quiero que ustedes sean los mejores empresarios, que sean gobernantes políticos, pero de los buenos. Porque si son de los malos, seguro voy allá a regañarlos y a exhortarles. Pero así dijo la palabra, que de aquí van a salir gobernantes. Pero ¿cómo van a ser gobernantes buenos? ¿Cómo van a ser ustedes buenos empresarios si no son fieles en lo poco? Necesitan que Dios pelee las batallas financieras, jurídicas, las batallas espirituales. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Oiga bien, en Efesios Pablo dice, nuestra pelea no es contra carne ni sangre. O sea, dejen de pensar solamente en lo humano. Dice, hay unos principados en los lugares invisibles, hay unas potestades de maldad, con unas autoridades del mundo terrorífico que hacen oposición. ¿Usted sabía eso? Se llama el adversario, el diablo y sus demonios, que quieren siempre oponerse a la bendición de Dios. Pero no teman, mayor es el que está con nosotros, el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, Jesucristo. Pero necesitamos que Él entre. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y eso es importante, que nosotros vamos caminando en nuestra vida y vemos la situación financiera. Señor, venga tu reino aquí a la zona financiera y hágase tu voluntad. Que vamos a la familia, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Que vamos y vemos nuestro país que está como que parece que la pelea está perdida. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Tenemos la mayor herramienta de la fe, la que logra lo imposible. Jesús dijo que para el que cree, todo es posible. Moisés tenía un bastón y esa era su herramienta. Un bastón, ¿qué era un bastón? No era un bastón de una madera especial, no, era un bastón, pero era una herramienta que usó para abrir el mar, para levantar las manos y que el pueblo de Israel ganara las batallas, para tocar una piedra y que saliera agua. Dios nos ha dado herramientas. Hay una muy poderosa, su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. La tierra y todo lo que existe desaparecerá, pero su palabra permanece. Por eso cuando uno cree en su palabra, dice el Salmo 91, es mi escudo, mi protección, mi confianza, su palabra. Porque sabemos que estamos bien seguros en ella. Pero también tenemos herramientas como esta. Ofrendar y diezmar con generosidad. Este puede ser nuestro frasco de perfume arrojado a los pies de Jesús. Gracias, Señor, porque me salvaste. Y gracias, Señor, por lo que harás. También tenemos la oración con fe, la oración en la iglesia. El enemigo nos quiso quitar el lugar de adoración y lo logró por un tiempo, pero empezamos a reunirnos por los lugares de internet. Tenemos nuestras plataformas y ahí nos reunimos y Dios hace sanidad y Dios hace liberación y Dios compromete a personas. ¿Cuántos han sido bendecidos en este tiempo espiritualmente a través de las redes? Aquí hay personas que se han afianzado. Yo he podido estar, es que es chévere porque uno se levanta, prende su computador y está ahí conectado con la casa del vecino, del hermano que quién sabe dónde vive. Y uno, hola hermano, vamos a unir nuestra fe, vamos a orar, no estás solo. Y eso es que caminamos como comunidad, en grupo, y en grupo seremos bendecidos. ¿Qué herramientas más poderosas nos dio Dios? Yo las comparto y se las enseño porque, hermano, muchas veces el hecho no es ir bien preparado para la guerra, no es ir bien con fusiles, con armas, si no sabes usar los fusiles, si no sabes cómo usar las herramientas, no sirves. Entonces, necesitamos entender que nosotros, como cuarto punto, el acto de dar, de diezmar, de ofrendar, es un acto de fe y de generosidad. Pablo dijo en 2 de Corintios, en el versículo 9, el versículo 6, el apóstol Pablo
Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra poco, que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Hay un principio en el cielo y en la tierra, y es que lo que siembres, tú recoges. Y no solamente sembrar economía, es sembrar valores. Porque de nada sirve uno querer ser rico, querer tener riqueza, pero no tener el corazón para mantenerla. Hay gente que lo peor que le puede suceder es tener riqueza. Se llenan de orgullo, se pavonean, mejor dicho, se echan a perder. Pero los hijos de Dios saben sembrar y pueden tener riqueza. O sea, si usted quiere ser prosperado, órele a Dios para que tenga un corazón capaz de permanecer fiel aún en la abundancia. O sea, no. En la pobreza uno, ay Señor, necesito la comida, Señor, necesito pagar el arriendo, Señor, necesito, Señor, que no me persigan las deudas, Señor, que no me quiten la casa. En la pobreza uno tiende a ser más espiritual, pero en la riqueza, ay, yo tengo de sobra, no necesito ni ir a la iglesia, ¿qué le voy a pedir a Dios? Pero sabes que en la riqueza lleva la carga de los otros. En la riqueza ayuda a los otros, ora por los otros. Dios te ha puesto en un lugar mejor posicionado, pero para que ayudes a arrastrar, para que enseñes, para que seas de bendición. Y por eso es que Pablo decía: sé vivir en todas circunstancias, en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez, porque tenía el corazón fiel al Señor y fiel a su propósito. Y eso es lo que yo oro para que suceda en la vida de cada uno de ustedes. Que sean ricos, pero ricos en la economía, pero ricos también en la espiritualidad y en el corazón. Versículo 7: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Uno da con agradecimiento, uno no da a la fuerza, uno no da con dudas, uno da con agradecimiento. Y Dios proveerá con generosidad. ¿Cómo proveerá? Con generosidad. La generosidad Dios la bendice con mayor generosidad. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. A veces la gente cree, no, ora solamente para tener lo necesario. Y creen que son espirituales porque piensan así. No, yo nada más lo necesario. Dice que Dios te dará hasta de sobra. Y no dice de sobra, habrá bastante de sobra. O sea, es como redundante. Dios dará bastante, era suficiente. Pero, o Dios dará de sobra. Pero dice, bastante de sobra. Es grande. Dios es generoso. Dios no es mezquino. Cuando usted ve la naturaleza, usted ve la generosidad de Dios. Eso hay un derroche de generosidad en la naturaleza. Pero Él da bastante de sobra para que puedas compartir con otros. ¿Ven la importancia de cuando uno pide? Cuando uno pide y Dios le da, qué bueno poder compartir. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordados para siempre. Pues Dios, quien provee la buena semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dios les dará bastante. Por eso les estoy compartiendo esta palabra. Oiga bien, abra sus oídos. Dios los va a bendecir abundantemente, pero tienen que ser generosos. Después, yo no estoy diciendo, dice Dios, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dios les dará la capacidad para dar.
Efectivamente, versículo 11, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Eso es mentira, que yo no doy porque no tengo. Yo no tengo porque no doy. Porque el hecho es ser generosos. Yo recuerdo una vez que yo había pedido una pizza y me quedó como media pizza y no sabía qué hacer. Nadie más quería comer. Y vi a un mendigo de la calle, a una persona así bien pobre, bien miserable, en una condición así, todo sucio, y le di la caja con la mitad de pizza. ¿Sabe qué hizo esa persona? Ese mendigo, cuando lo recibió, ¡hey, guacho! ¡Hey! Empezó a llamar a los otros para compartir. Y yo aprendí que siempre hay recursos para dar. Lo que hay es muchas veces corazones mendigos. Y Dios no quiere que tengamos un corazón de mendigo. Dios quiere que tengamos un corazón de hijos de Dios. Siempre habrá para dar. Y el que da, Dios le dará abundantemente. Lo dice su palabra. En eso creemos. Y cuando diezmamos, como último, ya había dicho último, el otro último, el último, cuando diezmas, demuestras que tienes plena confianza en las promesas de Dios. El diezmar, el dar, el ofrendar es un acto de aceptación de la gracia divina. Cuando vemos a Ageo, que es una palabra con la que Dios nos habló, el profeta Ageo, y hay un libro que se llama el libro de Ageo, capítulo 1, el versículo 5 al 11, dice al pueblo de Israel: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. ¿Cuántos tienen frío hoy? No, pero hoy no es por eso, hoy es por el aire. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Dice, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. No sé si hay gente, o a usted le ha pasado, ay, me robaron, ay, oye, me descuadré. Hay gente que siempre anda pensando que le falta plata. No sé, que como que el bolsillo estuviera roto. Y hay gente que de pronto mete la mano al bolsillo y que hay un billete de 50. Gloria a Dios. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, el templo. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Me perdí y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Así llegó a animar a Ageo al pueblo de Israel para animarlos a reconstruir el templo. Seguidamente dice que el 24 de septiembre ellos retomaron las actividades. No, así que no. Y coincidencialmente nosotros comenzamos este templo el 24 de septiembre. Nosotros afortunadamente no tenemos esta amenaza, pero sí tenemos la bendición. Aquí en este templo, ustedes ven este templo, este lugar se hizo en pandemia, se hizo en cuarentena. Cuando el mundo dijo, todos se paran, nosotros seguimos trabajando. Obviamente con todas las limitaciones
Vinieron trabajadores y ninguno se ha enfermado de COVID, ninguno. Apenas decretaron la cuarentena en este país, a los 15 días estábamos en la iglesia, un grupo de servidores, repartiendo mercados a 300 familias. Pudimos haber dicho, no, primero mi vida, mi salud. ¿Quién va a repartir en pandemia? No nos querían dar ni los permisos, la alcaldía, ¿por qué? Pero nos los dieron. Había un decreto que los únicos que se podían mover, entre las excepciones, eran las comunidades religiosas y de ayuda humanitaria. Y nosotros entramos en ese grupo. Y desde a los 15 días empezamos a repartir con un equipo que consiguió unos recursos, que consiguió la manera, y los siervos empezaron a repartir 300 mercados cada 15 días. Vencimos el miedo, vencimos los argumentos, las mentiras de Satanás y pudimos ser una mano que sirve. ¿Sabe una cosa? Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque esta iglesia está llena de personas que a pesar de las circunstancias limitantes se esfuerzan por ser útiles y por ser de bendición. Dios nos enseñó en esta iglesia a que cuando el mundo dice no, las promesas de Dios siguen vigentes. Y hay que seguir caminando, hay que seguir actuando, hay que seguir confiando en el Señor, no siendo presumidos, no arriesgarnos, pero sí caminar con las promesas de Dios. Lo que usted ve acá es una construcción que se hizo cuando el mundo dijo no. Avanzamos y Dios nos ha guardado. Ni un caso. Aquí llegaron a trabajar 40, 50 trabajadores más o menos. Ninguno. En este espacio 40, 50 trabajando. Imagínenselos acá haciendo las labores, obviamente con tapabocas, con el distanciamiento. A cada rato sonaba un pito, a lavarse las manos, el distanciamiento. Todo eso se hizo en tiempos que el mundo dijo no. Pero sabe que había un corazón que quería permanecer siendo fiel. Muchos de ustedes aportaron sus granos de arena, sus semillas, sus aportes generosos o su corazón en esto. Y pudimos tener este lugar. La historia no ha terminado. Todavía falta mucho por alcanzar. Pero si permanecemos fieles, el Señor peleará por nosotros. Por eso, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de usted si no conociéramos al Señor Todopoderoso? No hay dificultad que no se pueda alcanzar. Démosle gracias a Dios hoy por la vida. Démosle gracias a Dios por la salud. Démosle gracias a Dios por los sueños y la proyección que nos pone. Porque sabes, las promesas de Dios se cumplirán en el sí y en el amén. Pero necesitan corazones perseverantes que permanezcan fieles hasta que veamos cumplir esas promesas. Y eso es una palabra para la iglesia. Y yo como pastor les estoy dando la continuidad a la palabra profética desde la visión pastoral. Desde el procedimiento de cómo se hace y cómo lo podemos alcanzar.